oportunidad, el área de investigación de la Universidad San Martín de Porres Fialsur tiene el agrado de presentar un pequeño taller denominado Herramientas Digitales para la Investigación Sotero, que va a estar a cargo del magíster Paulo Gómez, ¿no? Entonces, Paulo Gómez es un integrante del área de investigación de la USMP Fialsur. Es magíster en gestión de innovación y negocios de la Universidad Católica de Santa María. Cuenta con estudios en gerencia pública y gobernabilidad en la Universidad Nacional de San Agustín. Promotor de eventos culturales y académicos con experiencia en formulación de proyectos, docente en la Universidad San Martín de Porres Fialsur. Entonces, sin más preámbulo, doy la palabra al magíster Paulo Gómez Sanabria. Muchas gracias, Willy. Muy buenas tardes con todos y con todas. Vamos a ver este tema de las normas APA. Va a ser una presentación bastante aplicada a algunas de los formatos peculiares que tienen algunos elementos de cómo ser citados. Como sabemos, todos buscamos la excelencia en la escritura, ¿no? La excelencia en la escritura es un factor crítico para el éxito de muchas actividades, tanto académicas como profesionales. El estilo APA es un conjunto de lineamientos para la comunicación académica. Este estilo de citación ayuda a los autores, tanto a los nuevos como a los experimentados, a alcanzar esa máxima de todo documento académico, que es la excelencia en escritura. Este estilo es utilizado por millones de personas en el mundo, va desde campos desde la enfermería hasta la sociología, desde los negocios hasta la ingeniería, abordando una gran cantidad de disciplinas. Es usado tanto para elaborar manuscritos, papers científicos, así como trabajos de estudiantes, disertaciones y tesis. Cada vez es más y más usado porque no solo incluye elementos ligados a lo que es la citación y la referencia, sino que va más allá. La última edición en español, la tercera edición en español y la séptima edición en inglés, eso tienen que tener en cuenta. Este manual, bueno, las siglas APA significan American Psychology Association, la Asociación Americana de Psicología, ¿no? Y es la entidad que elabora este manual cada cierto tiempo, trata de actualizarse. ¿Por qué usar el estilo APA? Quiero iniciar con esa pregunta. El estilo APA proporciona una base para la comunicación académica de forma efectiva. Ayuda a los autores a presentar las ideas de otros autores de una forma clara, de una forma concisa y sobre todo de una forma organizada. Lo que se busca con el estilo es uniformizar todos los documentos. ¿Y qué se gana uniformizando los documentos? ¿O por qué se busca la uniformización de los documentos? Es para que los lectores se enfoquen en las ideas, no se enfoquen en el formato. El formato es lo último que uno debe ver y revisar al momento de leer un documento. Imagínense qué sería si cada uno usa un formato diferente, un tipo de tamaño de letra diferente, un color diferente, un tipo de referencias diferente. Entonces cada texto sería realmente difícil, complicado de leerlo. Lo que se busca es que al estar todo uniformizado se centren en las ideas. Y el segundo punto es que al estar todo uniformizado sabemos y podemos encontrar rápidamente los puntos clave, ¿no? Los hallazgos importantes, la comunicación que trata de dar a través de ese paper un determinado autor. Sabemos leer las referencias y encontrar esos documentos que han permitido construir el documento que estamos leyendo, ¿no? Los lineamientos del estilo también ayudan a los autores a poder divulgar, ¿no?, la información, permite a los lectores prescindir de distracciones menores, ¿no?, inconsistencias, el uso de omisiones del punto, las mayúsculas, cómo se presentan las citaciones, las estadísticas, las figuras y otro tipo de elementos que no son necesarios. Cuando el estilo comienza a fluir de una forma mejor, las ideas fluyen de una forma lógica.
las fuentes se comienzan a acreditar adecuadamente. Los escritos comienzan a tener una forma predecible y consistente, y eso es lo que hace las normas APA. Tiene la última edición, la séptima edición en inglés, que es la tercera en español, tiene un capítulo nuevo, diferente a todos los anteriores, que habla sobre cómo presentar los gráficos, los elementos visuales que están en estos, en todos los trabajos académicos. Y también incluye un capítulo que es bastante interesante sobre el lenguaje libre de sesgo. Cómo un texto académico debe abordar, cuando se refiere a un grupo poblacional, como por ejemplo las personas de la tercera edad, no podemos hablar de ellos como los viejos, porque esa palabra, los viejos, es un adjetivo que califica a un grupo poblacional de una forma negativa. Entonces ahí no se está respetando un lenguaje de escritura académico de forma correcta. Se debe utilizar un lenguaje que afirme el valor y la dignidad de las personas a partir de las palabras que se usan. Y también habla sobre las personas de la diversidad sexual y cómo debemos referirnos a esas personas. Al margen si estamos de acuerdo o no con sus posturas y su forma de cómo se autodefinen. Y lo correcto, y como dice el propio manual, hay que preguntarles cómo se autodefinen. Y hay toda una polémica en torno a eso, ¿no? Que todavía sigue entrando en bastante debate. Bien, esa era como una especie de introducción para ver el tema, que vamos a pasar de una forma bastante rápida, algunos puntos que no son tan consistentes, pero sí son pertinentes para entender el tema. Lo primero es la conducta responsable en investigación. Este material lo he tomado parte de lo que es el curso de Integridad Científica de la Universidad Cayetano Heredia. Es un curso gratuito y obligatorio para los que quieren postularse a RENACIT. Lo que dice es que la integridad científica es un marco de principios, valores y prácticas profesionales para asegurar que las investigaciones se produzcan, se conduzcan de una forma correcta, de una forma honesta. Y hace bastante hincapié en el plagio, ¿no? El plagio entendido como esa actitud de tomar ideas de otros. En otros países como en Alemania, el plagio está condenado no solamente a nivel académico, sino a nivel profesional. Los casos más conocidos fueron de Cartier de Gutenberg y Franziska Griffer. Eran dos primeros ministros, bueno, ministros alemanes que se detectó que sus tesis doctorales tenían plagio. No solamente perdieron el título profesional, porque se les condenó de una forma muy enfática, sino que tuvieron que renunciar a sus cargos porque se había detectado que habían cometido plagio, autoplagio en este caso, ¿no? Entonces, la preocupación por el plagio ha ido aumentando en los últimos años y se está condenando a niveles que sobrepasan el ámbito académico, ya a nivel personal, a nivel profesional, está siendo condenado las actitudes del plagio. ¿Qué es el plagio? Bueno, el plagio es la apropiación, la presentación de ideas de material de otros autores sin el debido reconocimiento de la fuente original. En la comunidad internacional el plagio está siendo asociado como un delito. El plagio, si lo entendemos como un delito, entonces puede que se genere una conciencia mucho mayor para poder evitarlo. Y las normas y los estilos de citación, fuese cual fuesen, sea APA, Vancouver, la IEEE, Chicago, Harvard, etcétera, están enfocadas en evitar el plagio, condenar el plagio. Esta es una captura de pantalla del libro de APA. Lo que dice es que el plagio es la presentación de ideas e imágenes y tiene la finalidad y la intención de violar un estándar ético. Y hace toda una reflexión bastante extensa en la sección 1.17 del libro, ¿no? Sobre por qué el plagio debe ser evitado a toda costa. No citar una fuente no citar una fuente es plagio. Si estoy tomando una cita de un documento de la OMS, por ejemplo, este es el caso del que están viendo ahora en la pantalla, si no cito una fuente es plagio. No citar una fuente es plagio. Citar de la forma incorrecta también es plagio. Obviamente el plagio lo detecta el asesor, ¿no? Un docente, no un programa. Hay programas especializados en detección del plagio, bueno, mal llamados en programas de detección del plagio, porque lo que hacen esos programas informáticos,
a través con los algoritmos que tienen, detectan las coincidencias. Y así salen los reportes, el reporte de coincidencias. El plagio lo detecta el asesor, no el programa. Esos programas solo detectan coincidencias. Citar de una forma incorrecta, omitiendo un dato como la fecha o el apellido del autor equivocado o el número de página equivocado, también es plagio, porque la finalidad del plagio es tratar de sorprender al lector con una idea que no nos pertenece. Otras formas de plagio no muy conocidas, pero también que han comenzado a ser utilizadas a partir de la implementación de estos software, es la traducción de textos de otro idioma y presentarlo como propio. Buscar un texto en chino y traducirlo al inglés, luego al español y luego presentarlo como propio. Eso también es plagio. Claro que estos software no van a detectar ese tipo de proceso, ¿no? Pero ya a nivel ético sabemos que no es correcto. Reproducir tablas o figuras sin citar también es plagio. Algunos factores que inciden en el plagio, estos también están en el manual de las normas APA, nos dice que hay una educación tardía en lo que es integridad científica, puede ver que también haya ausencia de normas claras y mucha ambigüedad en torno al ámbito académico y sobre lo que significa investigar. Hay una sociedad muy permisiva en torno al plagio, ausencia de procesos institucionales que detecten estas malas prácticas. También hablan sobre las definiciones poco claras de lo que constituye la investigación. Son como algunos de los factores. Hay varios tipos de plagio que tampoco son muy conocidos, pero sí se dan, como el plagio de ideas y el plagio de textos, y el plagio de figuras. Todos estos son de elementos gráficos, como pueden ver. En la imagen de la izquierda es una parodia de dos series americanas, que uno hizo el plagio y otra la parodia del plagio, ¿no? Que también sigue siendo plagio, eh, en torno a esa imagen que están viendo. Hay una carta muy, muy conocida que salió hace unos años de un artista, de un caricaturista colombiano, que mandó una carta pública a otro dibujante del diario Caretas, bueno, de la revista Caretas, porque le había copiado un dibujo. En la imagen de la izquierda, la que pueden ver arriba, es la ilustración original, y la de abajo es la copia que hizo ese artista. Como pueden ver, la imagen es muy, muy similar, es un plagio muy descarado, un señor que le está contando a un niño, y de su cabeza salen varias ideas, ¿no? Entonces, este tipo de plagio no es muy conocido, pero también se da. Y le dijo, bueno, voy a leer lo que dijo esa carta. Dijo: quiero que sepas que me indigna el plagio de cualquier forma y a cualquier persona. No me siento maltratado, ni hurtado, ni engañado personalmente. Creo que un plagio de esta magnitud nos ofende a todos. Ya debes de haberte dado cuenta que el único que se ha hecho daño eres tú mismo. Eres el único que está pagando las consecuencias. Y la única retribución que te exijo es esa: no caer nuevamente en esta práctica equivocada, y espero que este caso nos una más como gremio y cerremos filas ante el oportunismo y la mediocridad. Fue una carta pública bastante contundente. Perfectamente este autor pudo haberlo denunciado por el plagio tan descarado de una ilustración, pero no lo hizo. Eh, Trató de generar conciencia sobre estas actitudes en torno al ámbito de las caricaturas, de los ilustradores, pero no deja de ser plagio, porque el plagio tiene esa finalidad de tratar de sorprender al lector. Y este es un discurso que dio Marcial Rubio en la PUC en el año 2016. Todos debemos evitar y combatir el plagio, porque es equivalente a negarnos a pensar por nosotros mismos, porque es una actitud que retrasa el progreso del conocimiento de la humanidad, porque con ello se niega la esencia misma del trabajo universitario y porque es profundamente inmoral. La finalidad de la universidad es generar conocimiento, y a partir de la actitud del plagio, se está atentando contra ese principio máximo de la universidad, que es la generación del conocimiento. Y esa generación del conocimiento se da a través de la formación de los profesionales, que a la vez van a generar tesis, documentos académicos, libros, artículos y otra serie de elementos, con la finalidad de contribuir a la sociedad. Entonces, el plagio atenta contra la propia finalidad de la universidad.
Eso como introducción, obviamente en el libro de APA es mucho más extenso sobre cómo se da el plagio y los tipos de plagio, o como el autoplagio, que también es muy conocido y utilizado, y el problema de caer en la actitud del autoplagio, o sea, autoplagiarse es de un texto anterior que yo he escrito, lo tomo y no advierto que es mis propias ideas. A veces se puede caer en derechos de distribución, porque los derechos de autor nos pertenecen a nosotros, pero la distribución no. Entonces ahí hay un delito por hacerse autoplagio. Y bueno, también está condenado el autoplagio. Bueno, ya entrando ya a cuestiones más del formato de las normas APA, hay una serie de recomendaciones sobre cómo se deben presentar los trabajos académicos, y dependiendo de qué tipo de trabajo académico. Hay la portada, el resumen, el texto, las referencias, las notas, las figuras y los apéndices. Si bien es cierto que todos estos aspectos ya dependen de la casa universitaria, de la universidad, y también de la revista a la que se vaya a presentar un determinado documento o artículo, son recomendaciones generales. Por ese motivo, en las normas APA no señalan, no hay unas instrucciones claras sobre cómo se debe hacer el contenido o el índice. No hay ese capítulo. Pero se indica que esto ya depende de cada universidad, ¿no? Porque las universidades sí lo solicitan. Entonces hay flexibilidad en estos aspectos. También habla sobre las fuentes, los tipos de fuentes que se puede utilizar. Y esta es una de las novedades, que amplía el tipo de fuentes y el tamaño que se deben utilizar. Hay fuentes serif y fuentes sans serif. Sans es sin, ¿no? En francés. Eh, y serif es gracia. Vendría a ser fuentes con gracia y fuentes sin gracia. Las fuentes con gracia, con serifa, son con adornos, con remates que tienen en las letras, para hacerla más visual. Sobre todo es usada en elementos impresos, y tiene toda una finalidad. En cambio, las fuentes sans serif, o sea, fuentes sin gracia, sin serifa, son fuentes para computadoras, para el mundo digital. Y amplía las posibilidades de los tamaños y los tipos de fuentes que se puede utilizar en los documentos. Y están las fuentes sans serif, en Calibri, Arial, Lucias con, entre otras, ¿no? Y las fuentes serif, como la Times New Roman, la Georgia y la Computer, en determinados puntos, en 10 puntos, bueno, puntos es tamaños, ¿no? Y todo esto obedece a estudios que se han realizado desde la última edición, o sea, desde hace 11 años, con la nueva. Entonces, han visto qué tipo de letras son mejores para leer. Todo obedece a investigaciones, ¿no? De por qué hacerlo de esta forma. Igual, con el tipo de hoja que se debe utilizar, los formatos, el interlineado doble, que obedece a que el ojo no da tantos saltos de línea cuando está leyendo. Los textos generalmente en las normas APA es sin justificar, porque cuando uno justifica el kernel, o sea, el espaciado de las letras, se estira para ocupar todo el reglón. Y eso hace que las letras estén más separadas y dificulta la lectura. Todos esos puntos han sido pensados, por eso es sin justificar, con una sangría de 1.27 al inicio de cada párrafo. Eso pensado que cuando se imprime un documento, el espacio que ocupa el dedo índice, el dedo índice de la izquierda, cuando agarra el papel, ocupa ese espacio de 1.27. O sea, todo ha sido pensado de esa forma, por eso es tan preciso en el tipo de formato, el tamaño, la letra, cuestiones generales que, si bien es cierto, son adaptables. Cada casa de estudios lo adapta a sus necesidades, requerimientos, o estudios, incluso puede ser por determinados gustos, ¿no? Si a uno le gusta más de determinada forma, pero si está basado en alguna teoría de por qué lo está haciendo de esa forma, de ese formato. Sobre las tablas, esto también es bastante claro e incisivo, ahorra bastantes páginas sobre cómo presentar las tablas. Dice que generalmente se debe usar solo líneas horizontales. Líneas horizontales y colocar el número de la tabla en negrita, con un doble espaciado, el título de la tabla, en cursiva y sin negrita, y abajo se coloca nota. Normalmente, por nuestras propias prácticas académicas, a veces colocamos fuente. La palabra fuente no corresponde al formato APA.
corresponde a otro estilo de citación. Se coloca nota, y esas notas hay de varios tipos. Notas descriptivas, notas de probabilidad, notas de otros tipos, que también lo vamos a ver en unos momentos. Entonces, solo se usan líneas horizontales. Y bueno, el título en cursiva. El encabezado también va en negrita de la tabla. Sobre la ubicación de las tablas, nos dice cómo debemos referenciar a las tablas en los documentos. Al citar una tabla en el texto, se debe hacer referencia al número de tabla, no a la ubicación en el texto. O sea, no podemos decir, la tabla de arriba dice tal cosa, o la tabla de abajo dice, dice esto, ¿no? O la siguiente tabla. Esas formas de referenciar no son correctas, porque al momento de la edición del texto, ya se fuese para libro, para tesis, o para lo que fuese, esa ubicación no siempre va a estar donde nosotros nos estamos referenciando. Puede que la tabla pase a otra página o salte a una nueva y no va a estar abajo, va a estar en la siguiente página. Entonces, ahí puede haber problemas. Y lo correcto es referenciar por el número de tabla. La tabla número 3, la tabla número 4, o tampoco tampoco referenciarla por el número de página. La tabla de la página 12, de la tabla de la página 7, esa forma de referenciar las tablas tampoco es correcta. Justamente porque en la edición puede que estos elementos salten, ¿no? Cambien. Y tampoco por la posición, la tabla de arriba, la tabla de abajo. Esto es lo mismo, y estos son los tipos de notas que puede haber dentro de las tablas. Una nota general que sirve para brindar información relacionada a la tabla. Aquí en este espacio de la nota general se agrega el crédito de la tabla, si es que le estamos tomando de algún autor. Las notas específicas se hacen con superíndice. Superíndice es cuando, bueno, acá no ha salido en la diapositiva, es cuando estas letras, la A, la B, la C, están como que elevadas a la potencia, es más chiquito y están como, no están pegadas a la base del texto, ¿no? Sino están como que un poco subidas, así como que están flotando. Eso se llama superíndice. Este tipo de notas con superíndice es cuando hay alguna aclaración dentro de la tabla, cuando algún dato necesita ser aclarado, cuando un dato necesita ser explicado para poder ser interpretada la tabla. Esas son las notas específicas en las tablas. Y las notas de probabilidad, aquí se indica cómo cómo se usan los símbolos. A veces hay tablas que implican el uso de algoritmos, símbolos, matemáticos. Entonces ahí se explican. Una tabla puede tener esos tres tipos de notas: nota general, nota específica y nota de probabilidad. Los tipos de figuras para presentar los datos. Bueno, hay una norma general que dice que todo lo que no es tabla es figura. En APA, todo es figura. Si no es tabla, entonces es figura. Así sea gráfico, diagramas, mapas, dibujos, fotografías, todo es figura, para poder uniformizar el criterio de los elementos que se están presentando. En este caso, figura 10, ahí están los elementos que la componen, es el número de la figura, en negrita con un punto y un doble espaciado, y ahí recién va el título de la figura en cursiva, la imagen de la figura, y la nota de la figura. Esta nota de la figura es igual que las notas de la tabla, son iguales. Hay la nota general, la nota específica y la nota de probabilidad, de figuras, ya no de tablas, pero funcionan de la misma forma. Una es para brindar información general, otra hace referencia a una columna, una celda, una palabra que está dentro del gráfico, si es que hay, ¿no? Y la nota de probabilidad funciona de la misma forma. Bien, ahora vamos a ver algunos de los elementos más usados dentro de los estilos de citación, como la cita de cita. Es algo bastante usado. Se recomienda no usarlo. El propio libro dice que no hay que usarlo, pero si no podemos acceder al material original, entonces no queda otra que hacer una cita de cita. ¿Y cómo se hace una cita de cita? En este caso,
el libro que tengo es el de Bernal, de César Bernal. Entonces, César Bernal está citando a otro autor, que es a Byron, Brown y Porter. Entonces, ese es el autor que Bernal está citando. Entonces tengo que colocar la expresión de acuerdo a Byron, Brown y Porter, 1986, como se citó en Bernal 2010. Entonces, el libro que tengo es el de Bernal. Entonces, primero pongo los datos de los otros autores y luego pongo el dato del autor que tengo. Este es otro ejemplo de la cita de cita, dependiendo si va a ser parentética o narrativa, funciona de la misma forma. Pero antes de pasar a estos elementos, quiero presentarles los tipos de cita que se usan más en el estilo APA. Un momento, voy a abrir otra presentación que era justamente sobre los estilos de citación. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerla para también ir avanzando sobre estos aspectos. A ver, estoy encontrando los tipos de cita. Un momento. En todo caso, vamos a hacer un ejemplo práctico de los tipos de cita. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, en el estilo APA hay dos tipos de cita. Voy a colocar un texto aleatorio. Vamos a darle justamente el formato que pide las normas APA, que son a doble espacio, y cada nuevo párrafo inicia con una sangría. Esta es la forma. Bien, entonces, en primer lugar tenemos que hay citas directas y citas indirectas. Las citas directas es tomar lo que dice un autor de forma literal. Así tal cual está en su texto, lo estoy copiando. Digamos que mi cita directa es la siguiente, es todo esto. Entonces, las normas APA me dicen que al momento de citar y de referenciar, tengo que tener en cuenta la cantidad de palabras. Si la cita que voy a tomar tiene más de 40 palabras o menos de 40 palabras. En este caso, esta tiene 30 palabras. Entonces, vamos a marcarla de color amarillo. Entonces, las que son menos de 40 palabras van dentro del texto, dentro del párrafo. Y las que son más de 40 palabras van fuera del párrafo. Entonces, esta es una cita directa. Vamos a poner que es de Gómez 2020. Y va el número de página. Siempre va el número de página. Digamos que es la página 15. Entonces, esta es una forma de hacer una cita directa con énfasis en el autor. ¿Por qué con énfasis en el autor? Porque el autor va primero. Esa se conoce como cita narrativa, porque el autor forma parte de la cita. Entonces, si queremos hacer esta cita, voy a hacerlo más grande, si queremos hacer esta cita de otra forma, volverla, digamos, una cita, vamos a ver que es una cita narrativa. Y esta va a ser una cita parentética. La cita parentética es cuando el autor no forma parte de la presentación de la cita. Todo va entre paréntesis. Entonces, acá tengo dos formas de cómo presentar una cita narrativa y cómo presentar una cita parentética. Ambas son de menos de 40 palabras. Vamos a ponerle aquí menos 40. Si fuese más de 40 va de otra forma. Entonces, las citas narrativas generalmente se usan cuando el autor, digamos este autor, vamos a ponerle este color, es un autor relevante para el tema. Es un autor realmente trascendente para el tema.
si estoy hablando de innovación, entonces probablemente todas las citas que use de Schumpeter, de Joseph Schumpeter, voy a usar de la forma narrativa. ¿Por qué? Porque Schumpeter fue el que acuñó el término innovación en el año 1954. Entonces, como es un autor relevante, la forma que va a tener las citas al momento de hablar de Schumpeter va a ser de forma narrativa. Y como es una cita de menos de 40 palabras, va dentro del párrafo. Y al final el número de página. En cambio, una cita parentética, el autor, el año y el número de página van dentro del... van entre paréntesis, por eso se llama parentética. Y van entre comillas. Solo las citas directas van entre comillas. Las citas indirectas van sin comillas, claro, porque no van a encontrar tal cual dice ese autor. Ahora veamos cómo sería una cita directa, narrativa, de más de 40. Digamos, vamos a tomar este texto aleatorio. Digamos que este tiene 48 palabras. Entonces, lo que me dice las normas APA, cuando la cita es más de 40 palabras, va fuera del texto, ya no va a ir dentro de este párrafo, va a ir fuera del texto, con una sangría. Todo este párrafo va a ir con una sangría de 1.27. Ya el botón de tabulación ya está configurado para siempre hacer saltos de 1.27. Entonces, toda esta es la cita, pero va sin comillas. Y como es una cita narrativa, el autor va al inicio, en este caso sería, digamos, Gómez, 2020, y al finalizar iría el número de página. Página 15. De esta forma sería la cita narrativa más de 40 palabras. Entonces, como es más de 40 palabras, va fuera del texto con una sangría, con el espacio de la izquierda, y el autor va al inicio y el número de página va al final. Si fuese una cita narrativa, una cita parentética de más de 40 palabras, sería de la siguiente forma. Entonces, digamos que aquí inicia la cita, tiene 45 palabras, entonces el autor, el año y la fecha irían entre paréntesis, entonces, en este espacio. Sería Gómez 2020. Entonces, de esta forma sería una cita parentética más de 40 palabras. Toda la cita va fuera del texto. Como pueden ver aquí, toda la cita está yendo fuera del texto. En un nuevo párrafo con una sangría sin comillas. Y como es parentética, o sea, el autor, el año y la fecha, va al final. No puede ir al inicio. Lo que dice las normas APA es que las citas parentéticas siempre van al final. Todos los datos de la referencia siempre van al final. Entonces, eso era para que lo tengan en cuenta. En un momento vamos a volver justamente a esta presentación. Bien, a ver un momento. Hice una vez una infografía que explicaba bien los tipos de citas. Lo que no la encuentro. No es esta. Bien, les voy a mostrar mejor esta presentación para que entiendan mejor justamente todo este proceso de las citas. Es una infografía que elaboré para ver cómo se cita. Es lo mismo que les he explicado, pero entendido con un gráfico. A veces con los gráficos se entiende mejor todos estos procesos. ¿Cómo citar en APA? Entonces tenemos dos caminos. Tenemos las citas directas o las citas indirectas. Las citas indirectas es parafraseadas, decir lo que dice un autor, pero con nuestras propias palabras. A veces se cree que
usar citas indirectas o citas parafraseadas, ya no es necesario citar al autor. Uno llega a pensar de que como yo lo estoy diciendo, entonces esta cita me pertenece. Pero esas ideas han salido de otro autor. Entonces, por un tema ético, y por eso iniciamos con lo que es la ética en la investigación, en esta presentación, debemos citar, debemos reconocer la fuente. Y es más, a más citas, a más referencias, le están dando más autoridad a su texto, le están dando un carácter de mayor investigación. Han investigado, tienen muchos autores, entonces lo están citando. Las citas indirectas o parafraseadas también se deben citar, se deben referenciar. Entonces tenemos las citas directas. Una cita directa es tal cual está en ese texto, lo copio y lo pego en el mío, entre comillas, siempre respetando las comillas. Entonces, las citas parafraseadas van sin comillas y van con el apellido del autor y el año. El número de página no es necesario. ¿Por qué no es necesario el número de página en las citas parafraseadas? Bueno, en el libro de las normas APA nos dice que no es necesario porque no lo van a encontrar. El lector no va a encontrar la cita tal cual está, porque estoy usando sinónimos o estoy reinterpretando lo que dice en mis propias palabras. Entonces no es necesario que vaya el número de página. En las citas textuales, voy a usar el puntero, en las citas textuales, o sea, así tal cual está, lo copio y lo pego, hay dos formas, la cita corta y la cita larga. Como ya hemos visto, la cita corta es de menos de 40 palabras y la cita larga es más de 40 palabras. La cita larga tiene más de 40 palabras, va en un nuevo párrafo con sangría a la izquierda, sin comillas, y va el apellido, el año y la página. En cambio, la cita corta tiene menos de 40 palabras, se integra en el párrafo, o sea, va dentro del párrafo la cita corta, se pone entre comillas, justamente para diferenciar el espacio en el que se está citando y en el que estoy continuando con mi texto. En cambio, en la cita larga va sin comillas, porque va en un nuevo párrafo y hay toda una sangría en todo ese nuevo párrafo que estoy incluyendo. Ahora, si voy a citar 2, 3 párrafos o hasta 5 párrafos de un autor, y se da, hay documentos en los que citan hasta 5 párrafos, he llegado a ver hasta 5 párrafos de un autor, cada nuevo párrafo que se va agregando va aumentando sangría. Entonces, el primero tiene 1.27, el segundo párrafo tendría, bueno, se suma 2.48 de sangría, y el tercer párrafo se le suma a ese 2.48, el 1.27 tendría otra sangría, y otra sangría, va aumentando las sangrías si se citan varios párrafos. Entonces tenemos que en las citas textuales hay las citas largas y las citas cortas. Las que tienen menos de 40 y las que tienen más de 40 palabras. Bien, entonces ya tengo la cita corta y la cita larga y la cita parafraseada. Ahora, ¿qué énfasis le pongo? ¿Qué forma le voy a dar a la cita? Entonces, esa forma que le voy a dar puede ser parentética o narrativa. Las parentéticas, como ya hemos visto en el ejemplo de Word, es cuando el autor, el año y el número de página van entre comas, entre paréntesis, perdón, entre paréntesis. Por eso se llama parentética, de paréntesis, ahí viene el nombre. Y las narrativas es cuando el autor forma parte de la exposición de la cita. Y siempre hay la pregunta, ¿en qué momento usar narrativa o parentética? Lo que ya les había adelantado, que las citas narrativas es cuando el autor es muy relevante para el tema, y las parentéticas es cuando el autor no es tan relevante para el tema. Esa es la forma de cómo usar las parentéticas o las narrativas en el estilo APA. En el estilo Vancouver, las citas directas o indirectas están agrupadas por la cantidad de renglones, ¿no? Y claro, la numeración es diferente, pero en el estilo APA no, funciona de esta forma, las citas cortas o las citas largas. En el estilo Vancouver se llaman integrales o no integrales. Bueno, en algunas cosas es más sencillo en el estilo Vancouver, ¿no? Pero en el estilo APA es mucho más preciso. Yo siento que es más preciso en el estilo
APA, algunos elementos de cómo citar, y tiene más ejemplos, ejemplos prácticos, ¿no? A diferencia de otros estilos de citación. Entonces, las citas parentéticas, el texto va primero y al final van todos los datos de la referencia, ¿no? Siempre va al final en las citas parentéticas. Y en las citas narrativas, el autor va primero, siempre va a ir al inicio el autor. Entonces, aquí tienen este mapa de cómo citar en APA en función a los tipos de elementos que existen. Y entonces, recapitulando lo que les he mostrado justamente ahora en el Word, énfasis en el autor o cita narrativa, ¿no? Las citas narrativas. El autor va al inicio. En este caso, Cueto 2020 sostiene que, y ahí va la cita de lo que estoy copiando del texto, que está en ese color rosado que está en la pantalla. Que esta pandemia no es más que no es más que la última de una triste secuela que empezó en la década de 1980, cuando la mayor parte de los gobiernos del mundo abrazó el neoliberalismo. Y cierra las comillas y el número de página va al final. Esta es una cita narrativa. ¿Por qué narrativa? Porque está narrando. ¿Y quién está narrando? Cueto está narrando. Por eso se le conoce como cita narrativa, porque el autor forma parte de la presentación de la cita. Y al final hay un análisis de continuidad. En este caso, es la misma cita, es lo mismo, pero simplemente le hemos cambiado el énfasis. Ya no es narrativa, ahora es parentética. ¿Parentética por qué? Porque el autor, el año y el número de página van entre paréntesis, y todo va al final. Entonces aquí se le está dando énfasis al texto, o sea, el texto aparece primero, no aparece que el autor está contando la cita. Como en este caso, Cueto sostiene que de frente va la cita y al final todos los datos de la referencia, ¿no? El apellido, el año y el número de página. Esa es una cita parentética, porque todo va entre paréntesis. Ahora, en el caso de las citas largas es igual, ¿no? Va con una sangría a la izquierda. En este caso es una cita narrativa larga. Narrativa porque el autor está narrando el texto. Y esta es la misma cita, solo que le hemos cambiado el énfasis. Le hemos puesto que sea parentética. Entonces tiene esas dos formas las citas. Aquí está lo que les decía. Si hay párrafos adicionales dentro de una cita, debe agregarse una sangría de 1.27 en la primera línea del siguiente párrafo. Entonces Armstrong comentaron que, y esta es la cita, y como se le está agregando otro párrafo dentro de la misma cita, aumenta una sangría. Y va aumentando cada vez que se vaya agregando un nuevo párrafo. En el caso de las citas indirectas, esto vamos a pasarlo rápido para ver justamente cómo funcionan las citas indirectas. Esto no. Este es un ejemplo de una paráfrasis, ¿no? De una cita indirecta. Este es la imagen de la izquierda, es el texto original, y el texto parafraseado es el texto de la derecha. Y lo he puesto en colores. Lo que está en rojo es lo que está en rojo de la pantalla en la parte izquierda, lo que está en azul es lo que está en azul en la parte de la izquierda, y lo que está en verde es lo que está en verde. Si lo leemos detenidamente van a ver que dice lo mismo, no con las mismas palabras, sino con otras palabras, de una forma resumida. Y esa es una forma correcta de cómo hacer una paráfrasis. Hay una serie de consejos también de cómo hacer una paráfrasis o una cita parafraseada de la forma correcta. Lo primero es leer el texto original, conocer el tema a profundidad, todo el texto. Luego tomar apuntes de las ideas principales y de las ideas secundarias del texto. Y con esos apuntes de ideas primarias y secundarias, recién redactar un texto nuevo, un texto original. Y luego comparar. Se lee la paráfrasis y se compara con el texto original. Si no se pierde la idea del texto original, entonces sí es una buena paráfrasis. Actualmente en las revistas y en las tesis se está pidiendo que el 70% de citas sean parafraseadas. Ya no se está pidiendo muchas citas directas. Es más, algunos autores y revisores
no quieren citas directas, quieren citas parafraseadas, justamente para reducir los porcentajes de coincidencia y para mostrar que se ha leído en su integridad todos los textos que se están referenciando, con la finalidad de tener mayor cantidad de referencias. Entonces, ahora se privilegia mucho más las citas parafraseadas. Y hay esta forma, esta técnica de cómo citar parafraseando es efectiva. Leen el texto original, toman apuntes de las ideas principales y las ideas secundarias, y luego redactan un texto original en base a esos apuntes, no al texto original. Algunos creen que paráfrasis es cambiar los sinónimos o cambiar los adjetivos o los sustantivos. Eso no es paráfrasis, eso es copia. Porque incluso los software de detección de coincidencias detectan hasta sinónimos, cuando se cambian sinónimos, ¿no? La cuestión es crear un nuevo texto, pero en base a esos apuntes que se va tomando. Otra cuestión importante es la siguiente. Este es un texto, bueno, este es un texto mío, original de otro documento, en el que hice una cita. ¿Cómo se presenta una cita? El hecho de presentar una cita no es simplemente copiar la cita y lo dejo ahí, sino si se hace eso, los textos serían una recopilación de citas, una tesis sería una recopilación de citas, un artículo sería una recopilación de citas, y esa no es la idea. Lo primero es que todo texto debe tener una frase introductoria. En este caso, los movimientos reivindicativos feministas surgieron de otros movimientos. Según Carabi, y ahí viene la cita, se presenta la cita, y luego hay un análisis de continuidad, comento la cita. Entonces, cada párrafo, cuando haya una cita, debe tener su frase introductoria, la cita, y un análisis de continuidad, un comentario adicional a la cita. Porque si solo se ponen, copian y pegan citas, 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 entonces no queremos un documento que sea una recopilación de citas. ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es el análisis de esa cita que estoy trayendo a colación? No habría. Entonces, de esta forma, eh, justamente así es la cita, ¿no? Siempre va a haber una presentación, una introducción, la cita y el análisis de continuidad, el comentario de la cita. Solo de esta forma va a haber un aporte original de la cita. Hay muchas veces, en muchos documentos he visto que hay citas y no hay comentario de la cita. Entonces, ¿de qué forma esa cita está contribuyendo a la teoría que se está presentando? De ninguna forma, simplemente la cita está aislada de de la propia tesis, ¿no? A veces, ¿no? Y eso no es correcto. Debe haber un comentario de la cita, un análisis de la cita, cómo esa cita está creando teoría, o cómo esa teoría que estoy trayendo, la estoy usando para interpretar los resultados, o una técnica, o una dimensión, o lo que fuese. Entonces, este es como un pequeño tip que pueden tener para ver cómo citar. Bien, ahora vamos a ver, esto lo voy a presentar. Bien, el título de la presentación del día de hoy es sobre herramientas para usar APA. Entonces ya tenemos algunos de los lineamientos generales de cómo usar APA, y una de las herramientas más efectivas que existe para usar el estilo de citación APA es los gestores de referencia. Los gestores de referencia son programas que nos permiten recopilar información, organizarla, citarla, sincronizarla y colaborar con esta información. Existen muchos gestores de referencia. Está Mendeley, está Zotero, está Citai Ubilike, Jarve, Not, We Reference, Reward, bueno, no me acuerdo cómo se llama este último, pero son varios. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Los más usados es Mendeley y Zotero. Mendeley tiene integración con muchas de las bases de datos, y tiene además la ventaja que ya está integrado con algunos software. El problema es que las últimas actualizaciones no están corriendo en todos los Windows, en todas las computadoras. Entonces por ahí como que se queda un poco más atrás. El que es
actualmente el más usado y ya comienza a tomar mayor protagonismo es Zotero. Zotero tiene varias ventajas comparativas con Mendeley, tiene más fuentes compatibles, está disponible, bueno, es un software gratuito, es gratis, no hay que pagar por su uso, solo hay que crearse una cuenta y comenzar a usarlo. Tiene la capacidad de generar redes colaborativas en torno a las investigaciones, tiene un visor de archivos bastante bueno en comparación con otros que también son gratuitos, y con las versiones pagas incluso de Lenote, ¿no? Que ese sí no tiene esas ventajas que tiene Zotero, y tiene dos herramientas que personalmente considero que son muy útiles, que son hasta cierto punto bastante, compartir esta pantalla, bastante potentes. En el caso de Zotero, bueno, estas son las ventajas que tiene Zotero. ¿Y por qué usar Zotero? Nos permite gestionar la referencia de una forma rápida, efectiva, organizada, y al momento de hacer la citación lo hacemos de la forma correcta. Porque como saben, la presentación del tipo de documento, si es un libro, se referencia de una forma; si es un artículo de revista, se referencia de una forma; si es un artículo con DOI, se referencia de otra forma, y así tenemos una infinidad de documentos que se pueden referenciar como canciones, videos, audios, etcétera, etcétera. Y cada uno se referencia de una forma diferente. Zotero lo hace eso en cuestión de segundos, ¿no? Segundos lo hace en una fracción de segundo. Y cambiar de un estilo de citación a otro es muy fácil. Entonces, la idea de ahora es ver cómo se usa Zotero aplicado al, al estilo APA. Cuando uno se crea su cuenta en Zotero, permite descargar un plugin, un programa que se anexa justamente al navegador que están usando, ¿no? En este caso yo estoy usando Opera, y Opera es compatible con ese plugin de Zotero. También es con los navegadores de Chrome, de Safari, el Edge y Mozilla. Y además tiene el Zotero de escritorio. Y cuando uno instala Zotero de escritorio, se instala un plugin en Word. Por ejemplo, aquí esta práctica que estamos viendo, como pueden ver en este espacio, cuando he instalado el Zotero, y acá se ha instalado esta ventanita que dice Zotero. Entonces aquí aparece justamente los elementos para citar y referenciar con Zotero. Zotero es una herramienta muy buena y bastante intuitiva incluso, ¿no? Para ver las referencias. Entonces, pasamos aquí. Entonces, Zotero tiene tres herramientas, es el programa en sí. Bueno, acá tengo justamente el programa instalado en la computadora. Este es el Zotero. Tiene Zotero Conector, que es un plugin que se instala al navegador que tienen. En este caso voy a cambiarle el color para que sea más claro. Y está el plugin de Word. Entonces tiene tres elementos, ¿no? El plugin de Word, el programa y el Zotero Conector. Esos tres elementos son útiles justamente para hacer las referencias. Lo primero es entrar a la página de Zotero, registrarse, eso lo hacen en cuestión de segundos. Luego instalar el plugin, que también es bastante rápido. Y luego ya pueden entrar y utilizar el Zotero para manejar las referencias usando el estilo de citación APA. Cuando entren al programa van a ver esta pantalla, ¿no? Justamente es esta que tengo acá. En la columna de la izquierda se le conoce como colección, porque ahí están todas las carpetas, los archivos que se tienen. Lo ideal es crear carpetas para organizar los documentos. Luego la columna central, que se le conoce como registro, porque ahí están todos los documentos, las referencias, estos documentos que vamos a ir jalando, ¿no? Para este ejemplo, que lo vamos a hacer bastante rápido. Y luego la columna de la derecha, que se conoce como datos. Ahí están todos los metadatos de los archivos. Entonces, la primera
opción es, bueno, lo primero que se tiene que hacer, una vez que abren su programa, es crear una carpeta. Entonces acá tengo varias carpetas, tal cual está cuando uno organiza sus libros, igual lo organiza el mundo digital de esa forma. Entonces vamos a crear una carpeta que se llama taller APA USMP. Entonces ahí tengo la carpeta. Esa carpeta la vamos a poner en donde dice cursos. Entonces está en cursos. No tengo nada, está totalmente vacía. Entonces, el programa, vamos a comenzar a agregar referencias, en primer lugar, de una forma física, de una forma manual. En este caso nos vamos al Zotero, y con esta opción que dice más, se comienza a agregar elementos. Entonces, lo primero es, ¿qué tipo de elemento voy a agregar? Un documento, un estatuto, un informe, un libro, una tesis. En este caso voy a poner un libro. Y justo, si vamos a hacerlo con este libro. No, acá tengo un libro, es un libro físico, que es una novela de Frank Herbert de 1954. Incluso salió una película hace poco, el de Duna. Entonces, comienzo a agregar de forma manual. Pongo Duna, bueno, como dice Duna, dice el apellido completo del autor. Entonces sé que el libro es de Frank Herbert. Frank Herbert. Herbert. El año de esta edición es del 2017. No, entonces, el año sería aquí, 2017. La editorial es de Bolsillo. Entonces ya he agregado una referencia. Entonces acá están todos los metadatos de este documento. Puedo agregar todo la serie, el volumen y todos estos otros elementos para ir agregando más y más referencias. Otra forma y un truco para buscar un libro es que en Google simplemente ponen el nombre del libro y escriben la palabra ISBN. ISBN, que significa Estándar Internacional de Numeración de Libros. Todos los libros tienen ISBN, todos. No hay ninguno, bueno, todos los libros que son importantes tienen ISBN. Entonces ponen la palabra, el nombre del libro, ISBN. Y aquí les va a salir todos los libros que tienen ese código. Entonces aquí pueden ver de tapa blanda, de tapa dura, libro electrónico, y más libros, ¿no? Acá hay un audiolibro, por ejemplo. Entonces selecciono este audiolibro, copio el código, y esta es una de las ventajas que tiene Zotero para poder hacer las citaciones, que nos vamos al programa y le hago clic en esta opción que es como una varita mágica. Pueden ver, es una varita que tiene un símbolo de más y como que está brillando en la punta. Entonces aquí nos dice, introduzca el ISBN, el DOI, el PADMED o cualquier otro código de búsqueda. Entonces lo que hace al pegar el código es buscar en internet, porque este programa se conecta a internet, y comienza a buscar el libro. Y como lo ha buscado y lo ha encontrado, y justamente he escogido el audiolibro para este ejemplo, me llena automáticamente todos los metadatos del libro, ¿no? Aquí. Y esto ya lo puedo citar. Entonces lo he reconocido como elemento de grabación de sonido. Acá se tiene para buscar, para colocar una carta, una entrevista, estatuto, libro, etcétera, etcétera. Todo tipo de elementos. Entonces ya tengo dos referencias. Obviamente el creador no es Frank Herbert, no es compositor, y tiene otras categorías, compositor y editor de este audiolibro. Otra opción es buscar vamos a ir a la página de New York Times, y como ya tengo instalado también ese plugin, justamente el plugin que vimos aquí, el plugin de Zotero Conector para Chrome, para el navegador que estén utilizando, justamente este que estoy marcando con el mouse es el plugin. Lo que hace es, dependiendo de la página en la que me encuentre, va a cambiar de forma, va a cambiar de icono. Fíjense justamente cómo cambia de icono. Cambia. Y cada página cambia porque reconoce los metadatos de la página en la que me encuentre. Entonces quiero este artículo, entonces le hago un clic, y lo que va a hacer es mandar todos los datos de las referencias de esta página a esta carpeta que he creado. Entonces ahí me dice, ¿a qué carpeta quieres mandarla? Taller APA USMP
Selecciono la carpeta, hecho. Me voy al Zotero y acá está la referencia de la página del New York Times. Y lo he reconocido como página web. Digamos, ahora me voy a Cielo. Cielo es una base de datos regional de artículos. Y vamos a buscar la palabra Big Data. Big Data. Y me voy a ir al primer artículo. Entonces me voy a este artículo y fíjese cómo volvió a cambiar el icono de Zotero. Entonces reconoce los metadatos de la página en la que me encuentro y me permite extraerlos y mandarla a Zotero. Le hago clic y me va a mandar las referencias. No, en este caso no lo reconoce, pero como carpeta, entonces selecciono el primer archivo, justamente que el que quiero mandar, le doy OK, me dice a qué carpeta deseas mandarlo, al taller APA, USMP, y lo mandó. Ahí está la referencia, lo reconoce como página web. Pero en este caso no es página web, es un artículo de revista académica. El título, los autores, la publicación, el número de páginas, el DOI, el ISBN, todos los datos, incluso la página donde está. Entonces ya tengo otra referencia más. Ahora digamos que me voy a esta página que es un repositorio de tesis doctorales de la Universidad de Sao Paulo. Y buscamos la palabra de regiones y desarrollo. Estas búsquedas se hacen en inglés. Y vamos a ver, aquí está. Y tesis doctoral. Entonces, me reconoce los metadatos de la página en la que me encuentro y me permite exportarlos. Pero como es una tesis, el icono va a cambiar. Vamos a una que sea de acceso libre. Vamos a este autor. Este es, para el ejemplo, todo esto está diciendo de forma aleatoria. Ya, digamos, esta tesis doctoral. Bueno, ¿el tema cuál es? Bien, el título es Caracterización de las alteraciones histopáticas de respuesta celular a lesiones de pacientes, ¿no? En Paraná. Fíjense cómo ha cambiado el icono. Se pone como un sombrerito con su ribete porque lo reconoce como tesis. Las tesis se citan de una forma diferente. Entonces digo, ¿dónde quieres mandarlo? Me dice a esta opción, hecho, y ya, ahí lo mando. Lo voy a Zotero y ahí está la tesis. Y lo ha reconocido como tipo de elemento, tesis. Esta es la ventaja de este plugin. La página en la que me encuentre va cambiando de forma. Igual, si me voy, digamos, a YouTube, vamos a poner, por ejemplo, Visual Politics, que un video cualquiera, no queremos. Tu pasión por... Entonces, este video desde el 7 de junio, fíjense cómo vuelve a cambiar el icono, porque lo reconoce como video. Pause. Entonces lo reconoce como video. Le hago clic y le indico a qué carpeta quiero mandarlo, le doy hecho y me voy a Zotero y ahí está el video. Grabación de video de YouTube. Catálogo de biblioteca YouTube. O sea, ya sacó los metadatos de la página y lo exporta a esta carpeta que estamos creando. Igual funciona si me voy, digamos, a Google Académico, a Google Scholar. Vamos a buscar COVID, diabetes. Lo reconoce como carpeta, porque entonces todos estos elementos los puedo exportar a Zotero. Me voy a COVID-19, bueno, uno de estos documentos y le doy OK. Lo que hace es exportar esa referencia a mi Zotero y aquí está, como un artículo. Ya tengo una forma más de cómo encontrar el documento. Y vamos agregando y agregando más referencias a este espacio. Ahora me voy a DOAP, que es una base de datos regional para buscar artículos y información. Y vamos a buscar, acá hay uno, no, Innovat, a ver qué me sale. Claro, estas búsquedas son bastante generales. Estoy buscando en
en revistas, en diarios, ¿no? Y me voy a este. Todos los artículos, bueno, este es un artículo creo que de versión paga. Artículos. Artículos, vamos a este. Todos los artículos tienen este código, el código DOI, que significa identificador de objetos digitales. En todas las revistas tienen este código. Otra forma de agregar referencias a Zotero es con el código DOI. Ya hemos visto con el ISBN. Entonces simplemente copio el código DOI, me voy a Zotero, le hago clic en la varita mágica, añadir elemento, le pego el código y me va a buscar la referencia. Y aquí aparece, ¿no? Acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 autores este artículo, ¿no? De revista académica. Entonces ya tengo un conjunto de referencias que puedo ir citando y referenciando en el propio programa. Bueno, ese era para el ejemplo. Entonces abro el Word, entro a Zotero y acá ya tengo las referencias listas de todos los elementos de audiolibros, tesis, artículos, libros, bueno, y todos estos elementos. Simplemente le hago clic en agregar citación, me va a salir esta ventana, me dice, ¿en qué estilo quieres citarlo? Quiero el de la 7ª edición de APA. Ok. Entonces me dice, ¿dónde está tu referencia de lo que quieres citar? Quiero citar este documento de la página 15. Le pongo OK y ya está, me generó la referencia. Y así voy agregando más y más referencias de lo que voy citando, de esta tesis también. Bueno, agrega referencias. Ponemos este de Doom. Y así cada elemento va generando su propia referencia. Esta es una de las herramientas más importantes y útiles que tiene el Zotero y el estilo APA para poder estar referenciando. Y al final simplemente le agrego agregar bibliografía y ya me genera toda la bibliografía de la forma correcta, con todos los elementos que tienen, ¿no? Para poder referenciar. Siempre que agreguen una referencia a este espacio, al programa de Zotero, revisen. Siempre hay que estar revisando estos elementos para ver si todo está siendo citado. A veces jala mal algunos metadatos. Otras veces no los genera de la forma correcta. Otra forma de agregar referencias es jalando. Tiene un archivo, lo arrastran y lo pegan a este espacio. Es como poner un documento. Simplemente lo arrastran, lo pegan y ahí ya se genera la referencia en este espacio. Ya una vez aquí lo pueden estar citando. Y esta vendría a ser una de las herramientas más útiles para generar los estilos de citación en el programa. Bien, sé que ha sido una presentación un poco rápida y también extensa, y quizás hay algunos puntos que no han quedado claros, no hemos visto al detalle todas las cuestiones ligadas a lo que es el propio estilo de citación de Zotero, porque es también bastante amplio y, bueno, el estilo de citación de APA, hay varios puntos que se han quedado al aire, como los autores, la cantidad de autores, y cosas muy, muy peculiares, incluso cómo citar elementos de una fuente numerada. Si están si son palabras, se citan de una forma. Si son ítems con viñetas, se citan de otra forma. Si son ítems con viñetas y con definiciones, se citan de otra forma. Esas cosas son muy, muy peculiares y un poco usadas. En torno a eso ya lo veremos dependiendo de las preguntas que haya. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que se tenga? Este taller está enfocado justamente a presentar los lineamientos más generales de APA y enfocado a usar programas, gestores de referencia que facilitan todo el proceso de citación en base a un estilo, ¿no? Bien, ahora sí, dejamos las preguntas abiertas para ver si hay alguna duda o consulta. Pueden usar el chat para hacer las preguntas, si es que hubiese.
Paulo, Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Te habla el ingeniero Gerald. Paulo, en el Sotelo, si yo tuviese una carpeta con referencias, todas las referencias que tú nos has indicado, nos has dicho cómo crear las de referencias, esa carpeta con todas las referencias, yo la puedo mover, yo se la puedo enviar a alguien. Se guarda como una carpeta, como un archivo para yo exportarlo y enviárselo a otra persona vía correo, vía WhatsApp. Sí, esa es otra de las ventajas que tiene Sotero. Permite trabajar de forma colaborativa. Digamos, esta carpeta yo la Ujú. puedo volver una carpeta colaborativa. Bueno, eso es la versión web. Lo mismo que hago en la versión de escritorio, se sincroniza con mi cuenta y es en la versión en la versión web. Y si uno de los miembros del equipo agrega una referencia, yo también la tengo. Y si uno la quita, en todo se quita esa referencia. Siempre salen notificaciones. Tal persona agregó una referencia o tal otra ha quitado una referencia. Entonces todos manejan las mismas referencias, los mismos Claro, documentos. eso es cuando lo trabajamos de forma colaborativa, pero tiene la opción de yo agarrar todo ese grupo de referencias que tengo, porque puede hacer que tenga unas 20, unas 30 referencias de un trabajo que se está realizando. Yo se la quiero compartir, o sea, no quiero trabajar de forma colaborativa, sino enviársela a un colega. ¿Puedo hacerlo? Sí, Como un archivo, una carpeta, un zip, no sé, o algún tipo de archivo que se cree al momento de crear esto. sí, se pueden descargar los metadatos de las referencias para poder enviarlos colaborativamente también. Claro, se crea como un zip, pero ese zip solo puede ser abierto por Sotero. No puede ser Claro, abierto. claro, claro. O sea, para poderlo abrir por Sotelo, ¿no? Eso. Sí, Lo envía a un colega y el colega, ¿cómo se llama? Me dice, mira, te lo he enviado por correo, ahí están las referencias que se está usando, sin trabajar colaborativamente, ¿no? Sino simplemente como enviar un archivo y él lo puede rescatar o tomar y colocarlo en su Sotero que lo tiene en su máquina, ¿no? sí, se puede decir, también se puede trabajar de esa forma, ¿no? Se descarga y se le envía y lo abre con su propio Sotero y ve todas esas referencias. Ya, Y también listo. podría citarlas. Gracias, Pablo. Sí, en las normas APA, una de las incorporaciones también que ha resultado interesante es la amplitud de tipos de documentos que se pueden citar. Algo que se usa bastante es la literatura gris. Bueno, así se le conoce, así se le llama, cuando son documentos institucionales de algunas instituciones como el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Esas instituciones generan documentos que no es de un autor, el autor es un autor institucional, eh, como los informes que saca la ONU. La ONU no es una persona, es una institución mundial. Entonces, para citarlo, se le conoce como literatura gris y se cita de la misma forma como si fuese un autor. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer este ejemplo aquí. Es, estudio, aquí está. Este es un estudio que sacó la Unión Europea sobre los estudios de innovación en el Perú, con apoyo de la Universidad Pacífico. Este documento lo puedo citar con el ISBN, aquí dice ISBN, copio el ISBN y me va a salir las referencias, o lo puedo descargar, en este caso lo vamos a descargar por aquí, y voy a Sotero y lo arrastro y lo jalo. Y ahí debe generar las referencias. Ahí está. Y ahí salen todos los metadatos de este documento. Entonces, y acá ya puedo citarlo, ¿no? Esta es otra forma, o sea, arrastrar y jalar algunos documentos. Hay algunos, sobre todo los documentos que están escaneados, los van a jalar y les va a salir con un PDF así, sin datos, porque ese archivo no tiene metadatos, es un escaneo nomás. En ese caso, una opción sería buscar el ISBN, agregarlo, el libro con el ISBN, o agregarlo de forma manual.
como una alternativa. Ujú. Cuando se aplican las normas APA, la cita de parafraseo lleva paginación. Es una buena pregunta. Cuando son citas parafraseadas, no va el número de página. El número de página va cuando el autor está tomando una cita textual, tal cual dice en el texto, se pone en el documento. Cuando eso es una cita parafraseada, no va el número de página, porque el autor, bueno, el lector nunca va a encontrar esa cita, tal cual. Si desea buscarla, va a ver esas palabras y no la va a encontrar, porque es parafraseo. Entonces, en el parafraseo va sin número de página. El número de página solo es cuando son citas textuales de más de 40 palabras o menos de 40 palabras. Bien, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, yo, Pablo, tenía, que hace poco estaba instalando el famoso Sotero y tuve algunos inconvenientes, ¿no? Más que todo en la instalación, que tuve que sincronizar, ¿no? Como dijiste, ¿no? Y a veces no me sincronizaba. Tenía porque estaba usando con el navegador Chrome y el que me abría era el Edge, ¿no? Que es el navegador de Windows. Entonces, y otra es que me pedía también sincronizar mis correos, porque yo tenía como 3, 4 correos ahí abiertos y no podía hacer esa sincronización. Entonces, mi pregunta era más que todo, cuando llegué a sincronizarlo, eh, cómo usar el Sotero, ¿no? Porque yo estaba colocando más que todo link, ¿no? Porque estamos trabajando en el proyecto de Arequipa, necesitaba los links, llevarlo al Sotero y mediante el Word jalarlo al formato que estamos trabajando. Y entonces esa parte no me quedó claro. No sé si me puedes volver a repetir cómo lo debo llevar el link que estoy usando, por ejemplo, el INEI, y cómo llevarlo, una vez que ya lo llevé, cómo citarlo en el Sotero, ¿no? Te agradecería mucho esa parte. Sí, una vez que se instale el Sotero, hay que sincronizarlo con la versión web para que todo esté en línea. Entonces simplemente entras al programa, en editar preferencias, sale esta ventana y aquí dice, donde dice sincronizar, acá en este caso está vinculada a mi cuenta, ¿no? Si le doy clic acá en desvincular cuenta, se va a desconectar. Entonces aquí ya, acá aparece iniciar sesión, en esta opción, iniciar sesión. Entonces cuando se inicia sesión ya todo está vinculado. Y bueno, hay otras herramientas para hacer análisis bibliométricos en el propio Sotero, ¿no? Entonces, esa es una de las formas. Ahora, cómo traer citas? Hacer citas simplemente en el documento, ¿no?, que vayan a citar. Es importante tener el Sotero abierto para que reconozca los metadatos y los pueda jalar como elementos de citas. El Sotero también funciona con Google Docs, ya está integrado, el servicio de Gmail. Y a partir de esa vinculación ya se puede realizar las citas. Entonces, entras al tu documento, pones donde dice agregar citación, te sale esta barrita roja de Sotero para agregar las referencias. Aquí puedes poner la palabra. Por ejemplo, si pongo innovación, me va a salir todos los textos que tengo en mi Sotero con la palabra innovación. Como en este caso no tengo, entonces le voy a poner para el ejemplo, ¿no? Entonces simplemente le pongo enter y ya lo agrega. Este es un apellido compuesto, por eso salía de esa forma. ¿Eso es a lo que te referías, Willy? Sí, pero yo lo que estaba usando es cómo citar o sea, una página web, como por ejemplo cuando entré al INEI y quise saber algunos datos, ¿no? O sea, cómo lo llevo ahí adentro. Ya. Cuando es Eso. una página web, se pone el número de párrafo de la página. A ver, veamos bueno, no sé dónde habrá una investigación del INEI. O sea, si quiero citar una página web, tendría que ver
o acerca del INE ya. Este sí debe tener un número de página. Nosotros, digamos, quiere citar, entonces va cargando la página de nosotros, este párrafo de una página web. Además, lo primero que deberías hacer es capturar la página con el sotero. Y lo segundo es, como vas a citar el párrafo número 2, lo copias, nos vamos al documento, lo pegarías aquí, ves la cantidad de palabras, es de 24 palabras, entonces 24 palabras va entre comillas dentro del texto. Vamos a cortar esta página. Hecho. Entonces, es menos de 40 palabras, va dentro del texto entre comillas, y va en la referencia, diría así. Aquí tendrías que agregar, vamos a ver dónde está el INEI. Aquí hemos citado, acá está. En este caso, el número de página no es número de párrafo. Aquí le colocas párrafo. Párrafo 2, porque esa cita es del párrafo 2. Y así quedaría, ¿no? Obviamente esto hay que corregirlo, porque a veces los metadatos no lo reconoce de la forma correcta. Aquí es simple. Este es un buen punto. En el caso de páginas web, hay dos tipos. Lo que nos dicen las normas APA. Página web se refiere a un tipo de elemento de citación y una forma de recuperación. Este es tipo de elemento. Tipo de elemento es página web. Y también página web es una forma de recuperación de la información. Como esta información probablemente no vaya a cambiar en el tiempo, entonces es un tipo de elemento, no es una forma de recuperación. Las formas de recuperación sí necesitan fecha. En cambio, los tipos de elemento no necesitan fecha. Y acá hay bastante confusión. ¿Cuándo se necesita fecha de recuperación? Cuando sabemos que la página va a cambiar en el tiempo. Si la página y el contenido que está en esa página es un blog, probablemente en el tiempo vaya a cambiar. Pero si no es un blog, una página que vaya a cambiar, es una información estática, entonces no necesita fecha de recuperación. En este caso, como es una página institucional, no va a cambiar en el tiempo, entonces no necesita fecha de recuperación, porque es una institución. Esa es la salvedad que hacen cuando se usa una página web. Pero así se citaría, ¿no? Instituto Nacional de Estadística Informática, sin fecha, porque esta página no tiene fecha. ¿Y de dónde viene? Del párrafo 2. No sé si te quedó claro, Willy. Sí, por ahí iba mi pregunta, pero ya más o menos me has aclarado, pero yo lo que hice en el INEI fue ingresar al censo. Entonces, en ese caso sí tendría que poner la fecha. Claro, en el censo sí, porque el censo tiene una fecha de publicación y es más, se presenta como informes, ¿no? Un informe de los resultados de todas las actividades del censo. Listo, gracias, Pau. Listo. Bien, entonces, si hay alguna otra pregunta, o en este caso podríamos dar por finalizada esta breve presentación sobre el citado. Lo más importante es siempre incluir el número de página cuando son citas directas, y cuando son citas indirectas no va el número de página. Lo que se está usando actualmente es que todas las citas sean de forma indirecta. Entonces, citas que no tengan el número de página. Pero la presentación de las referencias y el orden de la presentación de las mismas ya está establecido, ¿no? Es el autor, el año de publicación, el título de la publicación, la editorial ya no va, y el lugar tampoco ya no se usa. En el caso de capítulos del libro, es otra forma muy peculiar de cómo se cita. Se cita primero los apellidos del autor, luego el nombre del capítulo del libro, luego el libro, luego el editor del libro con apellidos completos, en el orden de nombre y apellidos, y luego se colocan los otros datos bibliográficos del libro.
pero todo este proceso lo hace automáticamente el Zotero, entonces ya no tiene que estar aprendiéndolo de memoria en ese orden de cómo se presentan las referencias. Porque si se le indica a Zotero que es un capítulo del libro, entonces Zotero va a citarlo como si fuese un capítulo del libro, de la forma correcta, con todos esos parámetros. Si es una tesis, Zotero lo cita de la forma correcta como se cita una tesis. Si es de doctorado, también, ¿no? Si es un artículo, si es un audio, es un video, hasta una canción se cita de una forma peculiar y diferente. Bueno, entonces creo que eso sería todo. En cualquier duda que tengan, pueden escribirnos hasta del área de investigación. Gustosos más tarde poder apoyarlos e orientarlos. También vamos a sacar un video tutorial mucho más preciso y puntual sobre cómo instalar Zotero y cómo hacer todas las citas usando este programa. Gracias, Paulo. Entonces vamos a hacer el cierre de este taller. Como siempre, agradeciendo a los docentes de la USMP FIAL Sur, a los estudiantes que hayan asistido a este taller de herramientas para en formato APA, más que todo la herramienta principal que se ha hecho acá es Zotero, ¿no? Y gracias por su tiempo, agradecerles que estén ahí, ¿no? Siempre al tanto de las nuevas cursos que está dando el área de investigación de acá de la FIAL Sur, de la USMP, y, y estamos, como dice Paulo, para cualquier duda que tuvieran. Ahí tenemos el correo, tenemos la página web, pueden visitarnos en la página web de la USMP, del área de investigación, ¿no? Que es una página muy parte, y estamos ahí de la mano trabajando todos, ¿no? Entonces, eso sería por mi parte. Hasta otra oportunidad, seguramente se va a llevar una serie de cursos, ¿no? Por parte del área de investigación. Entonces, agradezco su asistencia y nos vemos hasta otra oportunidad.